Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Vamos a trabajar con el segundo segmento de la programación para el 4 de noviembre y en esta oportunidad nos toca seguir trabajando con el mensaje de la Biblia registrado en el prefacio de la Biblia de estudio de Andrews. El día de ayer vimos el segundo punto, un relato de guerra. Hoy nos toca analizar el tercer punto de este mensaje de la Biblia que aparece en la Biblia Andrews. El título de este tercer punto es Las buenas nuevas del plan de Dios. El texto original dice lo siguiente: si bien la cruz es el punto culminante del relato bíblico, también tienen las escrituras mucho que decir sobre el plan de salvación antes y después de la cruz. Desde Génesis capítulo 4, donde un hermano mata al otro, hasta Apocalipsis capítulo 19, donde Cristo viene en las nubes de los cielos para poner fin al pecado, leemos sobre Dios que paciente y constantemente llega hasta la humanidad para ayudarla. La Biblia nos dice cómo lo ha hecho todo con la colaboración de los patriarcas, los profetas, los reyes, la vida terrenal de Cristo y sus apóstoles. Pero las buenas nuevas de la Biblia son que Dios, a través de la vida terrenal, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya ha salido victorioso en este conflicto y restaurará todas las cosas como las quería desde el principio. Para eso está la segunda venida de Cristo. Este es el Evangelio, buenas nuevas, porque este trata de lo que Cristo ha hecho y hará en el futuro. El apóstol Pablo definió el Evangelio en su forma más simple como la muerte y resurrección de Cristo en favor nuestro. Revise la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 1 al 4, para confirmarlo. Pero la Biblia también nos mantiene expectantes hacia el fin de la historia, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Revise la carta a Tito, capítulo 2, el versículo 13. En su segunda venida, allí rescatará a su pueblo y lo llevará a su reino eterno, poniendo fin al pecado y creando una tierra nueva. Estas buenas noticias son tanto mejores cuando las
contrastamos con la mala noticia de la actualidad. En torno nuestro vemos guerras, violencia y enfermedad, así como desastres naturales, algunos atribuibles a la humanidad. Y en nuestros propios corazones sabemos que el pecado nos incita a la codicia, el egoísmo y el odio. Todos estos sentimientos llevan inevitablemente al maltrato y la violencia, a relaciones disfuncionales, enfermedades y, en última instancia, a la separación de Dios en una muerte eterna. La peor parte de estas malas noticias es que los pecadores, los rebeldes contra Dios y sus principios, están en camino a recibir precisamente lo que merecen, la muerte eterna. Revise Romanos capítulo 6 versículo 23. Cuando los pecadores reciben lo que merecen, entonces la justicia desde el punto de vista de ellos es muy mala noticia. Ahí es donde entran lo sublime del Evangelio. Sí, el pecado implica separación de Dios y conduce a la muerte eterna. Pero porque Cristo, el Hijo de Dios, se hizo Dios en carne humana, Dios pudo aceptar la muerte de Cristo en la cruz en lugar de cualquier pecador para que no tengamos que recibir lo que merecemos. Cristo murió en nuestro lugar, llevó sobre sí la penalidad de nuestros pecados en su propio cuerpo y absorbió la penalidad del pecado, que es la muerte eterna. Mire segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, Gálatas 3 versículo 10 al 13. No tenemos por qué sufrir la muerte eterna. Cristo hizo posible que tengamos vida eterna en una relación restaurada con Él. Y finalmente, el costo de todo esto para nosotros es otro aspecto destacado del Evangelio. Es gratuito. Dios ofrece a todos gratuitamente la salvación del pecado y su penalidad, que es la muerte. A este don gratuito hace referencia a la Biblia con la palabra gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, pues es don de Dios. Revise Efesios capítulo 2 versículo 8 y Romanos capítulo 3 versículo 21 al 26. Hasta aquí el texto original bajo el título Las buenas nuevas del plan de Dios. Es tiempo ahora, profe, de analizar mediante el método de 6 pasos este punto de hoy. Saludos, profe. Excelente selección de texto. Continuamos con el análisis del mensaje de la Biblia de Estudio Andrews. Aplicaremos rigurosamente la metáfora de la Academia de Cristo en 6 puntos, enfocándonos en la fase del crecimiento del cadete. Megafonía: análisis de la lección, las buenas nuevas del plan de Dios, el currículo de rescate. 1. Título sugerido. El currículo de rescate, de la muerte eterna a la vida por gracia. 2. Resumen, el propósito del entrenamiento. Este segmento de la Biblia de Estudio Andrews presenta el Evangelio como la solución completa al gran conflicto. Se contrasta la mala noticia, el destino de los cadetes rebeldes, muerte eterna, Romanos 6,
23, con la buena nueva, el Evangelio. La cruz es el punto de inflexión donde Cristo, el Hijo de Dios, absorbió la penalidad del pecado en nuestro lugar, satisfaciendo la justicia divina. El plan de Dios abarca desde la paciencia con los patriarcas hasta la segunda venida, cuando Él restaurará todas las cosas y ofrecerá la vida eterna en una relación restaurada. Lo sublime del Evangelio es que esta salvación es un don gratuito, gracia, recibido solo por fe, Efesios 2, 8. 3. Análisis de los puntos más importantes, la disciplina y el currículo. El diagnóstico, la mala noticia. El cadete debe entender la gravedad de su posición. La guerra, la violencia, la codicia y el egoísmo son síntomas. La verdadera mala noticia es que el cadete rebelde merece exactamente el resultado del Código de Justicia, muerte eterna, Romanos 6, 23. La justicia, desde la perspectiva humana, se convierte en la peor noticia. El punto de inflexión, la cruz es el punto culmen del currículo. Aquí, el comandante supremo, Cristo, siendo Dios en carne humana, absorbió la penalidad de la muerte eterna en su propio cuerpo, 2 Corintios 5, 21. Este acto sustitutivo es el factor que permite que la justicia sea satisfecha sin que el cadete sufra la pena. La definición del Evangelio, 1 Corintios 15, 1-4. El Evangelio se define en su forma más simple como la muerte y resurrección de Cristo en favor nuestro. Para el cadete, esta es la orden ejecutiva que garantiza su victoria. La extensión del plan, paciencia y restauración. El plan de rescate es un currículo completo que se extiende desde la paciencia de Dios con los patriarcas y profetas, antes de la cruz, hasta el evento final, la segunda venida, después de la cruz. Esta venida es la esperanza bienaventurada, Tito 2, 13, donde el comandante rescata a su pueblo para su reino eterno y crea la tierra nueva, la base de operaciones restaurada. El costo del rescate, la gracia. Lo más destacado del plan de Dios es su accesibilidad. La salvación es un don gratuito, gracia. El cadete no paga el costo, solo la recibe por fe, Efesios 2, 8. La justificación no se basa en el desempeño del cadete, sino en el sacrificio del Maestro, Romanos 3, 21-26. 4. 3 preguntas de reflexión, la autoevaluación del cadete. Si la justicia implica que recibimos lo que merecemos, muerte eterna, ¿cómo transforma mi visión de Dios el saber que Él se convirtió en mi sustituto en la cruz, enfatizando la diferencia entre justicia y gracia? La Biblia nos insta a vivir expectantes hacia la esperanza bienaventurada, Tito 2, 13, ¿de qué manera el enfoque en la segunda venida influye en mis decisiones diarias como cadete? Si el Evangelio es un don gratuito, gracia, ¿cómo aseguro que mi servicio en la Academia de Cristo sea una respuesta de gratitud y no un intento de ganar mi salvación? 5. Paralelismos con otras escrituras, reglamentos de la Academia. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El contraste entre la mala y la buena noticia. Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La sustitución en la cruz. 1 Corintios 15, 1-4, citado en el texto, la definición de la victoria, muerte, sepultura y resurrección. Tito 2, 13, citado en el texto, la meta final del currículo, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 6. Aplicación y conclusión, el sentido de la vida del cadete. El cadete de Cristo debe entender el Evangelio como el plan de rescate que lo ha liberado de la pena de muerte. El costo es 0 para el cadete, pero fue infinito para el comandante. Vivir en la academia ya no es un intento desesperado por evitar la muerte eterna, pues Cristo ya la absorbió, sino una respuesta agradecida a la gracia. El cadete, sabiendo que el Maestro ya ha ganado la guerra y que pronto vendrá para la restauración final, vive con una esperanza bienaventurada, transformando su codicia en generosidad y su egoísmo en servicio, sabiendo que su vida es un don de la gracia. Excelente idea, José. Esa metáfora, el desarrollo espiritual comparado con el desarrollo de un niño recién nacido, encaja perfectamente con el enfoque pedagógico de la Academia de Cristo, y además refuerza el mensaje de crecimiento continuo en la fe. Vamos a estructurar el análisis del tercer punto del prefacio de la Biblia de Estudio Andrews, las buenas nuevas del plan de Dios, siguiendo 6 pasos y usando como metáfora las etapas del desarrollo de un niño, desde su nacimiento hasta su madurez espiritual.
Análisis del tema: las buenas nuevas del plan de Dios. Metáfora: el crecimiento espiritual como el desarrollo de un niño desde su nacimiento hasta la madurez. Texto base: 1 Corintios 15, 1, 4, Tito 2, 13, Romanos 6 y 23, Efesios 2, 8. 1. Etapa de nacimiento: la revelación del plan de Dios. Comparación: así como un recién nacido da su primer respiro fuera del vientre, el alma despierta a la vida espiritual al conocer que Dios tiene un plan de salvación. Reflexión: desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 19, la Biblia nos presenta a un Dios que no abandona a su criatura caída. En este primer respiro espiritual, el ser humano percibe que la historia no es un caos, sino un relato de amor que culmina en la cruz. Cita de apoyo: Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. 2. Etapa de lactancia: el alimento espiritual del Evangelio. Comparación: el bebé necesita leche para vivir, el creyente necesita el Evangelio puro. Reflexión: el apóstol Pablo dice que el Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo en favor nuestro. Este mensaje es la leche espiritual no adulterada, 1 de Pedro 2, 2. Cada creyente crece al comprender que la salvación no se gana, se recibe por gracia. Versículo clave: Efesios 2, 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. 3. Etapa de los primeros pasos: aprender a caminar en la fe. Comparación: el niño que empieza a caminar tropieza, pero sigue intentando. Reflexión: así también el creyente aprende a confiar. En medio de un mundo lleno de violencia, guerras y enfermedades, nuestra esperanza se afirma en la promesa del regreso de Cristo, Tito 2, 13. Cada tropiezo se convierte en una lección de dependencia del Salvador. Versículo clave: 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. 4. Etapa escolar: aprendiendo los caminos de la justicia. Comparación: en la escuela, el niño aprende reglas que forman su carácter; en la fe, aprendemos los principios divinos que nos apartan del mal. Reflexión: el pecado es separación de Dios, Romanos 6, 23, pero Cristo llevó esa penalidad en la cruz, Gálatas 3, 13. En esta etapa, el creyente comprende la seriedad del pecado y la magnitud del amor de Cristo que lo sustituyó en la cruz. Versículo clave: 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 5. Etapa de madurez joven: asumir responsabilidad espiritual. Comparación: el joven empieza a tomar decisiones propias y a asumir responsabilidades; el creyente maduro comprende que su vida debe reflejar el carácter de Cristo. Reflexión: ya no vivimos bajo la condenación del pecado, sino en gratitud y obediencia. La gracia no solo perdona, también transforma. La vida cristiana madura consiste en colaborar con Dios en su misión de restaurar todas las cosas, 2 Corintios 5, 18, 20. Versículo clave: Romanos 12, 1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. 6. Etapa de plenitud: la esperanza gloriosa y la restauración final. Comparación: así como el ser humano alcanza su plenitud física y mental, el creyente alcanza su plenitud espiritual al esperar y prepararse para la segunda venida de Cristo. Reflexión: la historia del pecado terminará. Cristo regresará y pondrá fin al dolor, la muerte y la injusticia. Esta es la meta final del crecimiento espiritual: vivir eternamente en comunión con Dios, restaurados a su imagen perfecta. Versículo clave: Apocalipsis 21, 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Conclusión: el Evangelio no solo nos informa, nos transforma. Desde el primer suspiro de fe hasta la madurez celestial, el creyente pasa por etapas en las que Dios, como Padre amoroso, guía su crecimiento. El plan de salvación es el proceso divino de desarrollo del alma humana: nacer, alimentarse, aprender, crecer, servir y finalmente vivir para siempre. Comprender que seguir a Jesús implica participar en su victoria y mantenernos firmes en su verdad. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús
y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.